Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es menospreciando la santidad. Es un tema bastante profundo que vamos a estar analizando, profundizando un poco sobre lo que es esta situación. Vamos a tomar o ir a la palabra, al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículos de 22 al 25, en el cual nos relata parte de lo que es la historia de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote que ministraba en la casa del Señor, en el templo del Señor, pero que tenía unos hijos de que hacían cosas totalmente erróneas, totalmente fuera de lo que era la palabra o la ley, vamos a decirlo en este caso, porque no estaba la palabra tal como en este tiempo. Así que vamos a leer lo que es el libro de Primera Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25. Y la palabra nos dice así. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo esto, este pueblo, vosotros malos procederes? No, hijos míos, porque no fuera buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Así que le pedimos al Señor de que nos dé el entendimiento, el discernimiento para poder entender cuál es el mensaje que Él quiere darnos en nuestra vida por medio de este texto. Así que si vamos a un poco del contexto, vemos de que los hijos de Eli hacían cosas eh, abominables ante Dios. Pero una de las cosas que más resalta y por lo cual en verdad Dios se enfadó al punto de desear matarlos, fue porque ellos menospreciaban las ofrendas que iban dadas, los holocaustos, las ofrendas de paz, todo lo demás. Cuando daba un sacrificio, había una ley que ellos tenían que usar un garfio para tomar lo que el garfio agarrara de carne. Esa era la porción para ellos. Pero ellos no, ellos lo que hacían era de que antes de que llegaran a hacer sacrificios, tomaban una parte del animal y el resto que ellos no querían, pues los daban en sacrificio, en holocausto. Así que vemos de que Dios estaba enojado completamente con ellos. Y hacía muchas cosas, pero lo que detonó, lo que en verdad molestó a Dios era el menosprecio por las ofrendas, menosprecio por lo que le pertenecía a Él. Así que si vamos a lo que es el día de hoy, vemos de que muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, por ignorancia, por como queramos decirlo, cometemos muchos errores, menospreciamos muchas cosas que son sagradas, que son apartadas. Cuando la palabra habla de santidad o santo, habla de algo apartado. En el templo del Señor habían diferentes utensilios, habían unos utensilios de honra, otros utensilios de deshonra, de oro, de plata, de todo clase de material. Pero cada cual tenía su uso exclusivo para algo. Cuando habla de vasos de deshonra, muchos podemos decir de que eran vasos tal vez sin ningún valor, pero cuando habla de un vaso de deshonra no está hablando de el material del vaso, sino él está hablando del uso que este o la función de que este desempeñaba. Porque podía ser un vaso de oro o algo de oro que iba a ser utilizado como deshonra. Entonces no podemos tomar una partida o tomar un concepto solo porque habla de que algo fue hecho para deshonra. Porque estaríamos limitando lo que es el concepto. Así que vemos en este texto que es la palabra de que eh, Elí era viejo. Dice que él escuchaba acerca de todas las cosas malas que sus hijos hacían. Pero lo único que él hizo era tratar de persuadirles de que no hicieran eso. Pero dice la palabra de que ellos no le escucharon. Pero lo que resalta el texto dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya había una asignación, ya había un castigo, ya había, en verdad, ya había un juicio, un veredicto contra los hijos de Eli. Pero lo que me voy a enfocar más que todo es en nuestra vida.
en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como personas de fe, como hombres y mujeres de fe, como hijos de Dios, hombres y mujeres que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuántas veces hemos caído o hemos menospreciado las cosas santas de Dios? ¿Cuántas veces le hemos dado el uso incorrecto a las cosas que son apartadas para el, la honra de Dios? Así que podemos hacer una lista de todo aquello que nosotros hemos hecho que ha venido a ser un menosprecio a las cosas santas de Dios, a las cosas apartadas de Dios. Pero no solo hablamos de cosas en general, sino podemos hablar de personas también. ¿Por qué? Porque nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, que creemos en Dios y que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador y tenemos acceso al Padre, venimos a ser hombres y mujeres apartados para Dios. Entonces venimos a meternos en santos. Y esto es un concepto bastante complejo para muchas personas. ¿Por qué? Porque para muchas personas, santos nada más puede ser alguien de que no cometa un error, que no cometa ningún pecado, que no haga ninguna falta, que siempre esté haciendo cosas buenas, que no tenga nada que atacharle. Pero si vamos a la Biblia, al concepto bíblico, vemos de que dice la palabra de que a la verdad como todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gracia de Dios, pero en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos entrada nuevamente a la comunión con Dios. Entonces nada más por medio de Cristo es que tenemos acceso, pero para tener ese acceso hay que confesarle como Señor y Salvador. Y una vez que le confesamos como Señor y Salvador, entonces tenemos acceso y nos comenzamos en personas santas, en personas apartadas. Entonces, cuando tú menosprecias a una persona que es apartada, está menospreciando literalmente las cosas santas de Dios. ¿Por qué? Porque quien aparta las cosas, quien consagra las cosas es Dios. No nosotros, nosotros somos instrumentos nada más en las manos de Dios, pero Él es quien consagra, Él es quien aparta, Él es quien escoge. Y nuestra obligación como hijos, como creyentes, es de siempre tener el conocimiento y el entendimiento adecuado para no menospreciar las cosas o lo que Dios ha apartado para Él. Y no podemos estar en la vida caminando con falta de conocimiento, con falta de entendimiento, porque debemos de siempre estar buscando lo que es la santidad, buscando lo que es la sabiduría, y esa sabiduría nada más Dios la puede dar, y Él es el único que posee esto. Dice la palabra que aquel que carece de sabiduría, dice que la pida a Dios, y Dios la dará abundantemente. Entonces vemos de que hay una acción que tiene efecto, pero cuando estamos en verdad apartados, cuando nos hemos convertido en personas que andan caminando rectamente, que andan haciendo la perfecta voluntad de Dios, siempre teniendo en claro de que son o somos apartados para Dios, pero debemos de entender y aprender a tener conocimiento de qué cosas o qué es lo que le pertenece a Dios, de que no podemos tocarlo, no podemos menospreciarlo, ni mucho menos eh, pisotearlo, por decir así. Entonces, debemos de examinar nuestra vida, de examinarnos y de entender cuántas veces hemos menospreciado cosas o personas que Dios ha apartado para su servicio. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición. Te invito a que lo compartas si así lo ha sido. Les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.